¿Qué tal, amada iglesia? Dios les bendiga. Le damos muchas gracias al Señor por poder llegar a sus hogares o donde esté viendo esta transmisión. Sabemos que hoy es un día especial debido a que tuvimos que cancelar el culto presencial y por eso usted lo está viendo desde su casita tranquilo, dado a ciertos problemas o disturbios que pudieran haber en la calle, pues hemos optado por eso para tranquilidad de todos nuestros hermanos. Lo principal de todo es reunirnos. En este caso no es lo ideal porque sabemos que presencial es lo que Dios quiere, que estemos por ese calor de hogar, de iglesia, de familia. Pero en este caso pues vamos a darle gracias al Señor porque realmente es un privilegio poder estar juntos, aunque sea de esta manera, así como tuvimos en pandemia, pero sabiendo de que la palabra del Señor tiene vigencia de cualquier forma. La palabra del Señor, sea como sea, sigue siendo la palabra del Señor y es poderosa y tremenda la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, Señor. Y oramos, Dios mío, por esta palabra que vamos a compartir, Señor, este momento que vamos a estar juntos, Señor, con tu iglesia, Dios mío. Bendecimos a cada persona que nos esté mirando, Dios mío, que esté sintonizando este culto, Padre, y te damos las gracias porque tu palabra nunca retorna a ti vacía, sino que hace la obra para lo cual es enviada. Y en tu nombre, Señor, yo abro mis labios confiando en que tú pondrás palabras, Dios mío, de consuelo, palabra de edificación, palabra de consolación y también palabra de amonestación si es necesario, Padre. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, usted en su casita, cómodamente, póngase bien cómodo porque vamos a compartir la Escritura. Haciendo un pequeño repaso de lo que dijimos el domingo, que el Salmo 51, la oración esta del rey David, haciendo un pequeño repaso, habían muchas cositas, o hay muchas cosas en realidad, como para poder hablar de eso y considerarla. Repasando, nosotros estábamos hablando del pecado de David, o sea, el Salmo 51 obedece, es una consecuencia de una causa que hubo, que fue el pecado de David. Y ese pecado, decíamos que no fue de un momento a otro, como ningún pecado sucede. O sea, antes de la acción siempre está el pensamiento, la meditación y en este caso la tentación. Entonces no fue de un momento a otro, sino que fue una progresión de hechos que estuvieron presentes en el momento en que David llega después a pecar de una manera bien fuerte, como lo veíamos en la Escritura en 2 de Samuel. Yo quiero ver esta parte de cómo comenzó David para que nosotros saquemos digamos provecho, porque la Escritura dice que estas cosas fueron escritas para nuestro provecho, para que nosotros no tengamos que pasar esas cosas y si las tenemos que pasar, sepamos cómo Dios nos guía y cómo guió al rey David en este caso. Ahora, el tema es que David, la problemática de él comenzó literalmente porque David estaba donde no debía estar. Y eso nos habla de la voluntad de Dios, nos habla de estar en el momento que Dios quiere, donde nosotros debemos estar. Ahora, la pregunta es si eso es pecado. ¿Es pecado salirse de la voluntad de Dios? Bueno, la verdad que sí, o sea, porque no sabemos las consecuencias que puede traer. En sí la tentación no es pecado, pero entrar en tentación, caer en tentación ya sí es pecado. Ahora, 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1, repasando, veíamos cómo comenzó este asunto para llegar al Salmo 51. Dice la Escritura, 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab
y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero, aquí hay un pero, y eso cuando hay un pero en la Escritura tenemos que ser muy cuidadosos y ver de qué se trata. Pero David se quedó en Jerusalén, o sea, lo remarca como algo importante, algo pasó ahí que David no estaba donde tenía que estar. Luego, naturalmente vemos qué sucedió después, dice en el verso 2, y sucedió un día al caer la tarde, o sea, pasaron varios días, ya el pueblo estaba de guerra y David pues estaba en el palacio sin tener nada que hacer porque él debía de estar al frente de su ejército. Un día al caer la tarde que se levantó David, ahí tenemos otro tema también, que se levantó tardecito, quería decir, veíamos que se levantó tarde porque realmente se estaba acostando tarde o cosas por el estilo. Que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Eso más o menos cómo comenzó el problema, que lo veíamos el domingo, fue algo bien fuerte lo que hizo David. No solamente deseó la mujer, sino que la poseyó, luego quedó embarazada, trató de matar al esposo hasta que al final lo logró y se quedó con ella. O sea, fue un pecado fuerte. Pero lo que yo quiero que veamos, hermanos, es esta progresión para que saquemos provecho de que las cositas pequeñas que aparentan no tener importancia para nosotros pueden llegar a ser catastróficas en nuestra vida. Entonces, la Escritura nos dice acerca de esto, del peligro. Dice en Mateo 26, 40, dice, vino luego a sus discípulos Jesús y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y les dice esta frase que es tremenda. Es una frase, palabra del Señor, dicha por nuestro Señor Jesucristo en el verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjate que no dice para que no caigáis en tentación, sino que dice para que no entréis en tentación. Como si fuera algo donde podemos entrar, un salón o algo por el estilo. Ahora, ¿qué significa entrar en tentación? Literalmente es dejarnos llevar por la inercia, o sea, por la ociosidad mental. Decíamos que una acción siempre va precedida por un pensamiento. Por lo tanto, el hecho de dejar la mente sin hacer nada es peligroso, es un peligro. Por eso la palabra del Señor dice que en todo momento, velad en todo tiempo orando, dice. En todo tiempo, orad sin cesar, dice la palabra. O sea, no quiere decir que necesariamente tenemos que arrodillarnos en el trabajo o donde estemos. No, sino que nuestra mente esté conectada con Dios, que estemos conscientes de quiénes somos. Y hay algo importantísimo que dice el Señor Jesús agregando, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. También tenemos que tomar en cuenta eso, por cuanto dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y dice también, haciendo una diferencia en que tenemos esta parte nuestra que es la parte espiritual. Todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos vida de Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos la vida de Dios. O sea, hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas. Por lo tanto, tenemos un espíritu activo, vivo, que está conectado con Dios. Dice la Escritura, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Entonces, dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hablando también que hay otra parte nuestra, que es la parte carnal. O sea, tenemos un espíritu, pero también hay una parte carnal que está siempre estará tú sabes, oponiéndose a las cosas de Dios, oponiéndose a las cosas del Espíritu, porque los pensamientos carnales no se someten a Dios, ni tampoco pueden.
Ahora, ¿qué es entrar entonces en tentación? Es el área donde nosotros nos exponemos a ser tentados. No quiere decir que ya estamos tentados, pero el hecho de dejarnos mentalmente como en inercia, ociosamente la mente, sin, tú sabes, ponerla ahí a pensar lo que se le venga al momento, ese es un peligro. Y así estaba David. David se encontraba en un momento en que lo que tenía que hacer no lo estaba haciendo, por lo tanto él estaba desocupado. Y al estar desocupado, pues naturalmente, a deshora, sale al balcón, ve a esta muchacha, a esta mujer, y naturalmente ahí comienza todo este tema. Sabiendo también, hermano, que la tentación viene a través de nuestros sentidos, La vista juega un papel tremendo en esto de la tentación, o lo que oímos también. Por eso dice la Escritura, mirad lo que oís. O sea, que tengamos mucho cuidado con lo que oímos y también lo que vemos. O sea, nosotros no nos podemos dar el lujo, ahí lo dice la palabra, el espíritu está dispuesto ¿a qué? A velar, a orar, a estar conectado con Dios, a obedecer a Dios, a estar en la voluntad de Dios. El espíritu está dispuesto, pero la carne en ese sentido no se somete a Dios, entonces por lo tanto va a estar en disensión con la parte espiritual. En el caso de David, todo comenzó, como decíamos, por no estar en la voluntad de Dios. Como no estaba en el lugar correcto, no tenía nada que hacer. La palabra del Señor, quiero agregar un poquito a esto de la progresión del pecado, cómo funciona, cómo fue con David. David, primero que todo, el primer pecado de David fue no estar en la voluntad de Dios, de estar con su gente, con su ejército. Segundo, el ociosamente, yo creo que se levantó David tarde y no creo que David haya orado, haya estado en oración previo a todo esto. Si él hubiera estado en oración, la Escritura aquí dice, velad y orad para que no entréis en tentación. No creo que el Espíritu lo hubiera guiado al balcón, hubiera estado en otra cosa, seguramente, porque sabía, Dios sabe dónde está la tentación. Y el enemigo anda como león rugiente, tratando de presentarnos escenas, lugares, situaciones, pensamientos para que nosotros caigamos en tentación. Ahora, la Escritura dice en Santiago capítulo 1, versículo 12, esta progresión, la Escritura dice, la paga del pecado es muerte. Si la paga del pecado es muerte, que quiere decir separación, fíjate que no comienza, o sea, el ser tentado, decíamos, no es pecado. Cristo Jesús fue tentado, pero sin pecado. Entonces, la Escritura dice aquí en Santiago esta progresión, cómo comienza, cómo se gesta el pecado. En David decíamos la ociosidad, el no haber orado, seguro que no oró, porque si la Escritura nos está diciendo que el velar y el orar nos evita de entrar en tentación, de exponernos a ese escenario donde se abren nuestros ojos carnales, donde la concupiscencia, el pecado que mora en nosotros se activa, se estimula, pues entonces veamos cómo progresa este asunto de la tentación y el pecado. Dice la Escritura lo siguiente, Santiago 1, 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí hay algo bien tremendo. Voy a leerlo todo y lo desglosamos un poquito. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado,
y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Cómo se activa la concupiscencia si todos la tenemos? Si todos tenemos concupiscencia, todos la tenemos. Primero, la concupiscencia es el recuerdo del pecado, el placer que se nos acumuló en el cerebro de decirnos que tal cosa nos produjo placer, pero previo a eso está el pecado que mora en cada uno de nosotros. O sea, en cada uno de nosotros mora el pecado desde que nacemos. O sea, no es un asunto de que somos pecadores porque pecamos, sino que porque pecamos es que somos, o sea, no es porque pecamos, sino ya somos pecadores desde que nacemos. Entonces la cosa es diferente. Sigo. De su propia concupiscencia es atraído, seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. El recuerdo del pecado, como digo, todos tenemos concupiscencia, pero no todos andamos pecando a cada rato, necesariamente. Si no tenemos cuidado, eso sí puede pasar. El recuerdo del pecado siempre va a venir a la mente, lo decíamos, lo dice David en el Salmo 51, que el pecado siempre está delante de mí, ahí. Y el diablo se encarga de exacerbar ese placer que nos produjo el pecado. Y recuerda que todo pecado, porque Dios no puede ser burlado, todo pecado tiene su consecuencia. Pero el diablo nos muestra la parte bonita, lo que se grabó en el cerebro como, digamos, la parte emocional, la parte de placer. Pero no nos muestra las consecuencias, cómo nosotros nos descarriamos, cómo nosotros, tú sabes, sufrimos consecuencias. Nuestra familia sufrió consecuencias, nuestra economía sufrió consecuencias, nuestra salud a la larga sufrió consecuencias. Pero eso no lo muestra. Pero aquí vemos cómo dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero para que la concupiscencia se active, hay dos cosas. Primero, no estar velando y orando. Eso es primero que todo, porque te pilla desprevenido. Cualquier pensamiento se te puede anidar en la cabeza. Y segundo, los estímulos que vienen a través de nuestros sentidos. Como ya decía, lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros declaramos, lo que nosotros palpamos, lo que, tú sabes, el sentir mismo de todo, hasta nuestro tacto juega en contra en ese sentido. Entonces todo eso se activa porque está inherente en cada ser humano, la concupiscencia está en cada uno de nosotros. Pero la Escritura nos dice que de ahí el hombre es atraído y seducido. Y fíjate algo más, porque David, su concupiscencia se activó al ver a esa mujer tan hermosa bañándose, al verla desnuda. Tú sabes, se le pusieron muchas películas en su mente, porque era un hombre ya desarrollado, tenía muchas esposas, etc. Entonces, él sabía el placer que provocaba eso. Pero el hecho de que él haya visto, se le disparó la concupiscencia. Ahora, cuando dice aquí en el verso 15 de Santiago 1, entonces la concupiscencia, o sea, el pecado que mora en mí, sumado al recuerdo del pecado, al recuerdo del placer que el diablo lo disfraza y, como digo, pone solamente la parte agradable. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, el pensamiento se quedó un poquito más pegadito, porque digo, todos pensamos cualquier cosa. De hecho, hay miles y miles, alrededor de 80,000, o no me acuerdo la cifra exacta, de pensamientos que vienen a nuestra mente. Todos tenemos pensamientos, unos buenos, unos malos. Y nosotros no podemos evitarlos. Pero sí hay un ejemplo que siempre que me viene a mi mente lo digo, de que nosotros no podemos evitar que los pajaritos allá arriba estén volando alrededor de nuestra cabeza, allá arriba.
tú sabes, en el espacio. Pero sí podemos evitar que los pajaritos hagan un nido en nuestra cabeza. Y entonces de ahí está el tema, de nosotros no darle material a nuestra concupiscencia para que se active. Porque las personas que han tenido lo más remarcado, lo más, digamos, característico en esto, una persona que ha tenido adicciones, es una persona que está propenso a recaer. Pero si esa persona, tú sabes, se cuida, si tiene un círculo de protección alrededor, si esa persona más aún ora, porque yo he visto personas que han estado años sin consumir, pero si no tienen al Señor, si no están en oración, si no tienen la gracia de Dios en ellos, naturalmente ellos se van a recaer, no pueden sostenerlo en el tiempo. Bueno, como estamos, no es presencial, yo no escucho aménes, por supuesto, ni voy a pedirle a los dos hermanos que están acá que digan amén, pero sí, yo entiendo de que todos entendemos esa parte, hermano, todos entendemos esa parte de que tenemos esa concupiscencia. Si el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, decía, queriendo hacer el bien, yo encuentro una ley en mis miembros que el mal mora en mí. O sea, en mi carne mora el mal, eso está clarísimo. Eso no se ha ido para ninguna parte, por eso Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. O sea, el espíritu quiere obedecer a Dios, el espíritu quiere servir a Dios, el espíritu quiere seguir al Señor, el espíritu quiere llenarse de la presencia del Señor, el espíritu anhela la presencia de Dios. Mas la carne, dice, es débil. En este caso es débil porque no puede hacer nada, no puede vivir la vida espiritual. Por lo tanto, no tiene valor, digamos, para combatir las obras de la carne. O sea, nosotros no podemos con argumentos carnales vencer la concupiscencia que mora en nosotros. Entonces, hermanos, veíamos como la concupiscencia, que es el pecado natural que mora en cada uno de nosotros, como David mismo en el capítulo 51 que hemos estado hablando de los Salmos, dice, en pecado me concibió mi madre. O sea, yo sé que por muy linda que era mi mamita, también era descendiente de Adán y Eva. Y todo, en Génesis lo dice, todo se reproduce según su especie. Entonces, pecado va a reproducir pecado. Entonces, naturalmente entendemos que todo lo tenemos, pero dice aquí, desde la propia concupiscencia la persona es atraída y seducida. Entonces, después que ha concebido, esa palabra concebir es dar a luz algo. Concebir, o sea, algo que estaba neutralizado, algo que estaba inherente. Por eso hablamos de una mujer concibió un hijo. Ese hijo estaba en su vientre, tuvo 9 meses, pero entonces llegó el momento en que tuvo que concebirlo. O sea, darlo a luz. Y bueno, el pecado está neutralizado en nosotros, primeramente porque Cristo mora en nosotros. Y si nosotros oramos, si nosotros buscamos esa vigencia de estar en Cristo todo el tiempo y de estar consciente de que, como ahí decía en Mateo 26, el espíritu a la verdad está dispuesto. O sea, tenemos un espíritu dispuesto, pero también entendemos que hay una carne que va a oponerse. Entonces, al concebir quiere decir que el pecado entonces ya no es entrar en tentación. Ya David entró en tentación, para hacerlo más gráfico, cuando él salió alterrado, ocioso, yo creo que hasta bostezando, lo puedo graficar porque él se venía levantando recién, y salió alterrado a ver qué onda, o sea, a ver qué hago. Hermano, eso es lo más peligroso que nosotros podemos hacer. No tengo nada que hacer. Si no tienes nada que hacer, hermano, es un precioso tiempo
Y no quiero, o sea, no peco de fanático en decirte esto. Es un precioso tiempo para invocar al Señor. Donde estés, Señor, te doy gracias. Qué lindo, o sea, salió alterrado y Señor, te doy gracias por este día tan lindo, Señor. Claro, él como estaba fuera de la voluntad de Dios, eso mismo te va alejando, tú sabes. Salirte de la voluntad de Dios, ese es otro tema, pero salirte de la voluntad de Dios te va como menguando tu relación con Dios, tu conciencia de Dios en tu vida. Por lo tanto, si David hubiera salido de orar, él hubiera salido, oh Señor, te doy gracias, hubiera inventado otro salmo más lindo. Porque había algo, gratitud y todo eso. Pero cuando la persona no está consciente o no está activo en orar, en estar pendiente de que somos espíritu, tenemos un cuerpo, pero también tenemos una carne de pecado que es la concupiscencia. Ahora, después que ha concebido, dice, da luz el pecado. O sea, ya David no había entrado en tentación, o sea, de estar en modo neutro, digamos, por decirlo así, su mente, de que cualquier pensamiento le servía, porque estaba aburrido a lo mejor. Él mismo entró en tentación, entró en un punto, en un ambiente, por tratar de graficarlo, en un modo de que cualquier cosa puedo pensar, estoy libre, no tengo nada que hacer. Y eso es entrar en tentación. Hay un dicho popular que dice que la ociosidad es madre de todos los vicios. No es bíblico, pero suena bonito, ¿cierto? Pero es verdad, es verdad. O sea, el estar ociosamente, tú puedes adquirir cualquier mal hábito que te puede llevar a un vicio. Ahora, después que ha concebido, después que ya miró, le gustó, deseó, imagínate, ahí ya pasó a esta segunda parte, que es dar a luz el pecado, concebir y dar a luz. Él concibió el pensamiento, le gustó, se quedó pegado mirando y luego entonces ahí ya da a luz el pecado, porque Jesús mismo dijo que cualquiera que mira a una mujer y la desea, así físicamente, sexualmente, ya pecó, adulteró con ella en su corazón. Entonces David lo estaba haciendo y por supuesto que no se quedó ahí nada más, porque déjame decirte, cuando tú entras en tentación, cuando tú le abres la puerta al pecado y concibes algo que tú sabes que no está bien, que tú sabes porque Dios puso un espíritu, su espíritu en nosotros y puso conciencia en nosotros para saber lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces en ese momento ya David estaba entregado. Y cuando tú te entregas, hermano, tú no sabes las consecuencias que puede haber. Hay personas que han dicho, no, si, mira, voy a probar esto de nuevo porque, pero yo me he controlado, si llevo muchos años controlándome, así que no tengo problema. Tú no sabes lo que es entrar en el terreno donde tú no tienes herramientas porque el diablo está en ese terreno. Cuando tú entras en tentación, estás exponiéndote a que cualquier cosa pueda pasar. Y fíjate que aquí no pasó solamente eso de desearle a la mujer y después de, tú sabes, de pegarse 2 cabezazos y decir, wow, estoy mal, Señor, perdóname. Señor, confieso que estoy pecando, perdóname, Señor. Bueno, aquí dice que da a la luz el pecado, o sea, ya el hombre pecó. Y hay una cosa, hermano, que hay una... Bueno, todos los que hemos pecado, porque todos pecamos y la Escritura dice no hay nadie que no peque. Así que estamos claritos que todos tenemos experiencia en eso. Sabemos que cuando ya tú traspasaste el umbral de estar solamente haber entrado en tentación y aceptaste la tentación, entonces algo sucede en la mente, no sé, que somos derrotados, nos sentimos derrotados y decimos, bueno, ya pequé, ¿qué más si le sigo dando? Vamos a hacerlo con todo, con tutti, si ya me caí. Y eso es como dijera, algo que sucede en nosotros
que el diablo pone, que te tira voces. Recuerda que el diablo susurra y el diablo te tira dardos de fuego, que son pensamientos, y te dice, ya la embarraste, ya, dale, y después te arrepientes y listo. Pero si tú ves el Salmo 51, cómo David clama a Dios y todas esas veces le expone su pecado y también la necesidad de Dios y saber de que no era ir a ordenar de que mataran unos toros o machos cabríos, lo que sea, o corderos para pagar y ya tapar el pecado. No, él sabía que Dios, decía, el espíritu quebrantado es el sacrificio que Dios quiere. No, tú sabes, tapar un poquitito, bueno, ya después me arrepiento. Ese después me arrepiento, hermano, tú no puedes controlar eso, porque la Escritura dice que su bondad, la bondad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, te guía al arrepentimiento. O sea, tú no te arrepientes porque te dio la gana. Yo lo voy a graficar así, de esta manera. Un día lo pensé y creo que es así. Imagínate que vienes cayendo recuerdo el Sears Tower en Chicago, tiene 100 y algo de pisos, y cuando estábamos ahí, recuerdo el ascensor es muy rápido, y llegamos rapidísimo arriba, pero cuando íbamos bajando también es rápido. Ahora imagínate que ese ascensor falla, el sistema, el mecanismo, los enganches que va teniendo fallan y se va en caída libre. Y tú dices, no me preocupo porque voy contando más o menos los pisos que vamos bajando rápido, pero voy contando. Y cuando ya llegue por ahí, por el 2, y vamos a empezar, ahí yo voy a pegar un salto para menguar el estrellarse del ascensor y voy a quedar en el aire y ya. Pero ¿sabes qué? Hay leyes físicas que tú traes la misma velocidad del ascensor, la inercia. Entonces es imposible, y así es que a veces pretendemos nosotros decir, bueno, total, ya la embarré, voy a embarrarla con tutti. Hermano, déjame decirte que muchos han pensado así y no han vuelto. Y muchos están en el infierno por haber pensado así. O sea, Dios no puede ser burlado. Si su bondad nos guía al arrepentimiento, aquí David estaba arrepentidísimo. Estaba llorando y yo creo que después que fue confrontado, porque esa es otra cosa, David no se arrepintió porque le dio la gana. David se quedó con esa mujer después que mató al esposo, tuvieron un hijo con esa mujer y David estaba feliz de la vida. Hasta que fue confrontado su pecado porque Dios envió al profeta Natán para que lo confrontara. Entonces no es que David fue tan buena onda que se arrepintió porque él le nació. Yo creo que iba en caída libre y el Señor lo agarró de ahí antes que se estrellara. Es imposible, hermano, que nosotros, si no es la gracia de Dios, bendita gracia de Dios que nos ha rescatado de lo peor. Por eso yo decía el domingo, por un lado es malo acordarse del pecado en el sentido de recrearse y meditar en la parte glamorosa del pecado. Es malo. De hecho, ahí tú entraste en tentación. Si tú te quedas pegado en un pensamiento, entraste en tentación. Y ahí es donde el Señor nos advierte, velad y orad para que no entréis. Porque una vez que tú entras en un terreno donde no estás desvalido, no tienes herramienta, no tienes fuerza, ya estás como semi-entregado, es imposible que vuelvas de ahí. Entonces, hermano, David pues fue confrontado y de acuerdo a eso es que él pudo como tomar en cuenta, o sea, la gracia de Dios fue de enviarle a ese profeta para que él se arrepintiera. Ahora yo decía también, Dios no nos envía profetas hoy, así que no andes buscando profetas en el internet a ver qué profeta para ver que me hable. No. Dice la palabra del Señor clarito de que en el antiguo tiempo Dios nos habló a nuestros padres
por los profetas en el antiguo tiempo. En otro tiempo Dios nos habló a nuestros padres por medio de los profetas. Pero ahora en este tiempo, ahora, ahí, en este tiempo Dios nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Y Cristo y la palabra es una sola cosa. Por lo tanto, Dios nos habla por su palabra. Y yo insistía el domingo en que si tú no lees la palabra, tú no tienes material para que Dios te esté hablando. De hecho, hay muchas personas que andan buscando que le hablen porque no quieren someterse a que debemos leer la palabra del Señor. Porque si no, no tienes material de Dios como para balancear entre la carne y el espíritu. Bendito el nombre del Señor. Y yo quiero decirle, hermanos, que estoy haciendo esfuerzo para que ustedes no me vean enojado, por si acaso. Aunque es que el pecado, hermano, a Dios no le gusta. Y a mí tampoco. Y cuando hablamos de este tema, naturalmente, yo también me acuerdo, hermano, me acuerdo. Entonces, como decía, para agarrar el hilo del recuerdo, el recuerdo del pecado es malo cuando nosotros lo usamos para exacerbar nuestra concupiscencia, porque ahí ya entramos en tentación y vamos a ser atraídos y seducidos. Y después, dice la Escritura, que después que ha concebido, da luz el pecado, y después del pecado, dice, el pecado siendo consumado, da luz la muerte. O sea, la separación. Por eso David, desesperado, yo creo que aullaba, gritaba, clamaba delante de Dios, porque estaba desesperado, no sentía la presencia de Dios. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, le decía. O sea, lávame, Señor, límpiame con hisopo, Señor, le dijo muchas cosas, Señor, ayúdame. Porque la verdad que, hermano, lo más terrible a una persona que conoce a Dios, que ha conocido a Dios, es después darle la espalda a Dios. Porque el vacío que hay ahí no lo llena nadie. Entonces, hermano, lo que sí es bueno en los pensamientos es acordarse para no volver a hacerlo, para no volver a caer otra vez. Para estar claro de que si yo me meto en este pensamiento que me está rondando como avecita allá arriba y se quiere sutilmente venir y anidarse en mi mente para yo meditarlo, santo Dios, son los lentes que chocan con el lente. No, soy yo que estoy un poquito histriónico, perdón. Entonces esos pensamientos quieren anidarse. Entonces ahí uno tiene que, en el nombre de Jesús, yo rechazo esos pensamientos en el nombre de Jesús. Y por eso dice la Escritura, velad y orad. O sea, date pila, hermano, pila todo el tiempo, porque en el tiempo que tú menos lo crees es que tú te puedes caer, hermano. La Escritura lo dice, el que se cree firme, mire que no caiga, tenga cuidado. Bendito el nombre del Señor. O sea, el recuerdo del pecado siempre va a venir. Pero yo no me puedo dejar llevar por el recuerdo. Es más, Pablo, haciendo, yo creo, un compendio de esto, dijo, olvidando lo que queda atrás, de que yo fui un tremendo hombre ahí, prominente en el ambiente judío, pero también olvidando que yo fui un perseguidor de la iglesia, blasfemo y todo eso. Ciertamente olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia la meta, hacia el futuro llamamiento en Cristo Jesús. Eso es ahora mi motor, mi vida. Ya olvidarme. Si yo era tal cosa, bueno, era. En mi carne sí lo soy. Sigo siendo un pecador. Sigo siendo un pecador con una gran diferencia. Que mis pecados han sido perdonados en Cristo Jesús y más encima yo estoy consciente, y ahora tú estás más consciente hoy que ayer, de que tienes que estar orando, hermano. La oración no es una serie para llenar aquí el tiempo, decirle a los predicadores, hermano, vamos a predicar de la oración, para que la gente ore. No, hermano, es una necesidad, sobre todo en este tiempo.
Si el Señor mismo lo dice en Lucas capítulo 21, versículo 36, velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar, porque orando, velando, yo me eximo de estar dándole lugar a la carne. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, hermano. La carne te puede dejar tirada en el camino. No cambie el dial. Todavía estamos aquí. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Entonces, hermanos, de igual manera, si nosotros no oramos y no estamos atentos, podemos ser arrastrados fuera del área de seguridad. Yo anoté aquí esto. Fuera del área de seguridad. ¿Cuál es el área de seguridad? Ser hallado en Cristo, estar en Cristo. Ahí esa es mi área de seguridad. Hay tentaciones, hay problemas, hay peligro, hay de todo, hermano. Pueden hablar mal de ti o lo que sea, te puedes sentir mal muchas veces, hasta físicamente. Pero hermano, tú estás en el área de confort, en el área segura. Estás seguro en Cristo Jesús. Ahora, si te sales de la voluntad de Dios como David, hermano, cualquier cosa te puede pasar. Cualquier cosa. Y los que hemos pasado por eso, hermano, de habernos dado esa vuelta, que aborrecemos ese tiempo y nos aborrecemos a nosotros mismos, de haber, tú sabes, pecado delante del Señor, apartado del Señor, creyéndonos que todavía estamos, imagínate, creyéndonos que todavía estamos en Cristo, porque así es el engaño del pecado, el engaño del pecado. David estaba engañado. David se engañó, claro, si yo soy el rey, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Wow, espérate. Tú no puedes hacer lo que se te dé la gana. Primeramente, tú no eres tuyo. ¿No sabéis que no sois vuestros y que habéis sido comprados a precios de sangre? O sea, no somos nuestros. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. No somos nuestros. Entonces yo no me puedo dar el lujo de decir, a ver, voy a darme un sabático de Dios. Voy a dejar al Señor ahí tranquilito y yo me voy a dar mi vuelta, a ver, porque quiero hacer algunas cosas y tengo planes y tengo sueños y tengo ideas. Hermano, eso es lo peor que uno puede pasar. Eso es entrar en tentación, eso es ponerte a decir al diablo, hey, I'm here for business, estoy listo para hacer negocio. Y tú sabes que los negocios con el diablo nunca van a funcionar bien. Siempre tienen malas consecuencias. Así que, hermano, ser tentado no es pecado, pero ten cuidado de entrar en tentación. Por eso mi Señor dice, hey. Y entrar en tentación, ahora para graficarlo un poquito más, es cuando tú estás con el celular y se te pasa algo y te quedas pegadito. Esas fotos que te ponen, o videos, cosas, y de ahí para allá, o sea, la computadora, las conversaciones, los chistecitos de doble sentido. Pero si eso no tiene nada, si todo el mundo lo hace, todo el mundo va al infierno, pero tú supuestamente vas al cielo. Entonces tú no eres del todo el mundo lo hace. No porque Vicente va para allá y allá va la gente, no. Tiene que ser exclusivo. Dios nos anhela celosamente. Bendito el nombre del Señor. En Hebreos 2:1 dice la Escritura lo siguiente: por tanto es necesario, esa frase me gusta mucho, porque esa frase no admite peros. Si lo dice la palabra es porque es. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, a la palabra, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No es que tú tengas que cuidar la salvación. No, estás descuidando a Cristo mismo, que es la salvación, porque lo dice la Escritura. Cristo es la vida eterna.
Él es la salvación. Yo vi el diccionario para ver esto de deslizarnos porque me interesa, porque entrar en tentación es eso mismo, deslizarse. Bueno, deslizarse es una palabra griega que no viene al caso, pero significa en español moverse sobre una superficie, arrastrándose, escurriéndose, resbalándose. Si tú te acuerdas, hermano, hermana, y tú permites que el recuerdo por hoy sea beneficioso, el recuerdo del pecado, ¿cómo tú llegaste a pecar en determinada ocasión que te trajo muy malas consecuencias? ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo comenzó todo eso? No fue de repente que ya, me levanto y voy a ir a pecar. No. Eso hace el pecador. Ellos maquinan cómo seguir pecando. Pero el hombre, la mujer de Dios, no puede permitirse el deslizarse, porque deslizarse es una dinámica física que va a la ley. Ahí hay una ley que es la ley de la inercia, que te lleva, que el mismo peso te va dando velocidad y la velocidad va después imparable. Hay personas que hemos visto videos y eso, de personas que están en el barro o algo así, y de repente pisan mal porque se deslizan y se empiezan a deslizar y a deslizar y a deslizar y terminan por allá, lejos. Entonces, recuérdate un poquito de cómo fue para que no te suceda otra vez, para que no nos suceda. ¿Y cómo nosotros podemos evitar eso, pastor, si eso es tan sutil, el engaño del pecado? Bueno, orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Así que, hermanos, ¿cómo podemos evitar de entrar en tentación? Dígalo ahí donde está, velando y orando. Velar es estar atento a la realidad que tenemos una carne de pecado, todos, David no solamente, tú y yo también. Y más aún hoy, que esto está más corrupto que nunca, hermano. Nunca antes en la tierra la humanidad había estado tan corrupto. Ya yo creo que los días de Sodoma y Gomorra se quedaron chicos a cómo está el mundo hoy. Aunque seamos salvos, tenemos una carne de pecado y no nos podemos dar el lujo de dejarnos llevar, de deslizarnos. David era un hombre de Dios, como muchos hombres y mujeres de la Biblia, que un día también se deslizaron, pero gracias a Dios que Dios los levantó. Y orar orar nos reafirma nuestra identidad y que estamos en Cristo. Así que, hermano, si te estás resbalando, si tú notas de que te estás deslizando, termino con esto. Un día nuestro Señor Jesucristo venía y había una tormenta y se aparece el Señor caminando sobre las aguas. Y en Mateo capítulo 14, versículo 28, mira lo que dice. Jesús le dijo, no temáis, soy yo. Y Pedro, que era, tú sabes, bien echado para adelante, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, yo lo digo despacito para no armar escándalo, hermano, pero fue unos gritos desesperados. Señor, sálvame. Al momento, escucha bien, Jesús extendiendo su mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué digo esto? Para terminar, si tú te estás deslizando, hermano, si tú estás notando de que el hecho de no venir a la iglesia te está dando el sentir de que ya no te es necesaria la iglesia. Eso es entrar en tentación. Si estás con pensamientos que te vienen y dices, pastor, no puedo evitarlo. Bueno, yo recuerdo una vez puntual, no voy a entrar en detalle,
Pero yo estaba a punto con las llaves en la mano para hacer algo muy malo. Y yo en ese momento yo dije, Señor, ayúdame. Me hundo, Señor, ayúdame. Hermano, por eso me identifico con esta escritura. Al instante, como aquí dice, cuando Pedro le dice, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, mi buen Jesús, extendiendo la mano, asió de él y lo levantó. Vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Porque estamos en tiempos peligrosos. Pero lo más importante de todo es estar en Cristo Jesús. En saber que tú estás tan cerca de Él, de que tú clamas a Él y Él te va a oír. Y Él te va a levantar. Este mensaje no es para condenación, al contrario. Es para advertir el pecado. Y también decir que hay un Cristo maravilloso que intercede por nosotros ahora mismo, para que tú clames a Él y Él te va a responder. Señor, te damos gracias por este día, por este mensaje, por estos momentos, Señor. Te pido por cada vida, Señor, que tú bendigas, que tú guardes, que tú les ayudes, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la iglesia, gracias por cada vida, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.